Hoy vamos a hablar del segundo rival de la Argentina en este Mundial de Qatar, que es México. Hablar de México nos resulta familiar, dado que es un país hermano latinoamericano. Si bien muchas veces el pueblo mexicano se siente identificado con la América anglosajona por una cuestión limítrofe con la potencia norteamericana, tenemos muchos puntos en común con ellos. Debemos comenzar con que fuimos parte del mismo imperio, es decir, los territorios actuales de México y Argentina pertenecían a la corona española. De ahí que, salvo Brasil, que pertenecía a Portugal, todos hablamos el mismo idioma. Los reyes españoles y la Iglesia católica tenían en aquellas tierras una fuerte administración, y desde allí ejercían un gran control sobre el resto de los virreinatos. México era la capital del virreinato que se denominaba Nueva España. Tenemos también con México un pasado similar en lo que respecta al proceso de independencia, que ocurre en 1821 y es el final de un proceso juntista que, como en nuestro país, comenzó en 1810, cuando España se encontraba en una fuerte crisis política. Una historia tan rica y extensa no podemos explicarla en unos minutos, pero es por eso que quiero detenerme en dos periodos que tienen similitudes con nuestro país. Pensemos que en la historia nunca dos acontecimientos son iguales, siempre tienen particularidades, motivo por el cual no es para comparar, pero sí tener en cuenta que muchos de los procesos van por senderos paralelos. El primer periodo para explicar es el que se conoce como el Porfiriato. En esta etapa, que va desde 1876 hasta 1911, quien gobierna en México es Porfirio Díaz. Salvo con una pausa de 4 años donde eligió sucesor, siempre estuvo a cargo del Poder Ejecutivo. Las políticas que llevó adelante Díaz estuvieron maquilladas con una aparente legalidad, donde el Congreso lo elegía siempre como presidente y donde casi nunca hubo oposición. Desde el primer día hubo un acercamiento del clero católico al gobierno, y los funcionarios formaban parte de las élites mexicanas. Combatió y persiguió a los opositores, armó una policía rural para perseguir a los supuestos desertores, y fue centralizando el poder cada día más en la figura del Ejecutivo. Además de controlar el legislativo y el judicial, Díaz podía nombrar gobernadores, quienes fueron fieles servidores del presidente. En materia económica, esta etapa está marcada por la extranjerización de la economía. El plan fue llevado adelante por José Limantour, de ascendencia francesa. Buena parte del capital invertido en México era francés, sobre todo en la banca, comercio, textiles y minería. También los ferrocarriles y el petróleo tenían inversiones inglesas, estadounidenses, alemanas y españolas. Minas, petróleo, ferrocarril, textiles, plantaciones de azúcar, la mayoría tenía capital extranjero. Aparentemente el país prosperaba, creando estabilidad económica, pero ciertos sectores de la sociedad seguían en su miseria ancestral. Díaz creaba nuevas haciendas privadas y ampliaba las antiguas. Hasta 1910 aproximadamente 15 millones de campesinos, alrededor del 95% de las familias rurales, carecían de tierra. La industrialización propició que se acentuara cada vez más la diferencia existente entre las clases sociales. Para aquellos beneficiados por el progreso de la nueva sociedad, era representada de la forma bella y amable, lo que se conoce como la Belle Époque, o como sociedad de consumo, que estaba integrada por la burguesía que buscaba un alto nivel de vida. Esta visión expresaba los ideales de su tiempo y contrastaba con lo que se vivía dentro de las minas, fábricas y talleres, donde la edad de vida era infrahumana. Con el crecimiento de la industria en el mundo, también aumentó la mano de obra asalariada, y casi al mismo tiempo se fortalecieron los movimientos obreros que lucharon por sus derechos políticos y sociales alrededor del mundo. Esta ola fue expresada en el fortalecimiento del sindicalismo y el socialismo. La extrema situación social llevó a que diferentes grupos se armen para derrocar a Díaz. Es por eso que después de los combates entre las fuerzas del presidente y las opositoras, se firmen los acuerdos de Juárez, donde se detienen los enfrentamientos y se llamen elecciones limpias. Por otro lado, el segundo periodo para analizar es el de Lázaro Cárdenas, que asume su cargo como presidente el 1 de diciembre de 1934. En ese año se realizó una reforma de la Constitución para establecer el derecho a la igualdad de condiciones que cada mexicano tenía para acceder a la educación. El primer paso de la política de masa de Cárdenas consistió en afianzar la unidad con los grupos de trabajadores organizados.
para que colaboraran con el desarrollo económico, no solo como fuerza política, sino productiva para el progreso del país. Es decir, los trabajadores no eran solamente obreros, eran parte del desarrollo industrial de la patria. En febrero de 1936 surgió la Confederación de Trabajadores de México. La política obrera se caracterizó por la creación de cooperativas de trabajo, por mejorar las condiciones de trabajo y brindar apoyo a huelgas y movimientos obreros frente a los empresarios, principalmente de compañías extranjeras. Otra importante organización fue la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, que integró la burocracia del Estado junto con obreros, campesinos y militares. Asimismo, Cárdenas fomentó el reparto agrario, transformó la propiedad rural, expropió 18 millones de hectáreas de las mejores tierras en manos de terratenientes, muchos de ellos extranjeros. Así, la reforma agraria se llevó a fondo y grandes áreas de cultivo pasaron a los campesinos. También se organizó un programa de créditos e impulsó la irrigación. Para Cárdenas, la verdadera reforma agraria estaba en la formación del ejido, que son terrenos comunales a las afueras de la población que se destinan a servicios comunes, como por ejemplo el pastoreo de ganado. El tipo de expropiación en su gobierno hacía del Estado el propietario de las tierras y de los ejidatarios los beneficiarios. Esta tutela sobre los ejidatarios se amplió con el Banco de Crédito Agrícola. Así, el Estado intervenía para dirigir y asegurar la productividad. La política económica cardenista fue conocida como nacionalismo económico, pues su principal pilar era el interés nacional sobre el privado y el extranjero, tal y como estaba expresado en el artículo 27 de la Constitución. En contraste con el porfiriato, los creadores del nuevo régimen revolucionario plasmaron en la Constitución el derecho de propiedad de la nación sobre sus recursos naturales, como por ejemplo el petróleo. El propósito del proyecto cardenista fue conservar dichos recursos y volver autosuficiente la economía nacional. Como antecedente, en noviembre de 1936 se concretó la Ley de Expropiación, que le otorgaba al gobierno federal el derecho de expropiar recursos naturales monopolizados en detrimento de la población. Con aquel fundamento, ya el 18 de marzo de 1938, el gobierno decretó la expropiación de empresas petroleras extranjeras, principalmente estadounidenses, británicas y holandesas, que existían en todo el territorio nacional. Como respuesta, las empresas extranjeras afectadas protestaron y solicitaron a México el pago de indemnizaciones muy altas. El 20 de julio de 1938 se creó Petróleos Mexicanos, conocida como Pemex, cuyo deber, como su nombre lo indica, estaba destinado a administrar y dirigir el petróleo nacional tras la ley de nacionalización concretada unos meses antes. La situación política se volvió tensa. El gobierno de Cárdenas se vio presionado a retroceder con el decreto. Sin embargo, basándose en lo expresado en la Constitución y sobre la legalidad de la ley, no retrocedió ni se decretó nada en contra de lo logrado. Podríamos decir hasta aquí que algo de coraje tenía este muchacho Cárdenas. Respecto a la política exterior, lo que podemos decir aquí, que tiene que ver principalmente con el presidente de Estados Unidos, Franklin Roosevelt, es que ante el inminente conflicto de la Segunda Guerra Mundial siguió una política conciliadora y Roosevelt solamente exigió que se cumpliera el pago de las indemnizaciones por petróleo. En cambio, Países Bajos y Reino Unido no aceptaron la expropiación. Ante esta situación, Cárdenas suspendió las relaciones con el Reino Unido, condición que permaneció por varios años. El gobierno de Cárdenas aplicó una brillante política exterior, en la cual defendieron los principios de no intervención, autodeterminación de las naciones, rechazo a las agresiones del fascismo, apoyo a los agredidos y oposición a las prácticas imperialistas. Cárdenas dejó la presidencia en 1940 y no volvió a ocupar su cargo. Se dedicó a otros aspectos de la vida política, como ser ministro de guerra o colaborador del presidente Mateos. Estas fueron las dos etapas que elegí para hablar del pueblo mexicano. Yo les ofrezco las características principales, y como las comparaciones son odiosas, los dejo a ustedes para que puedan trazar los paralelismos con nuestro país. Desde ya muchísimas gracias por escucharme. Suscríbanse al canal, comenten, compartan para ampliar los conocimientos y nos veremos en el próximo informe.
Un saludo afectuoso y nuevamente gracias por haber estado conmigo.